Bienvenidos a una respuesta razonada. Mi nombre es el doctor Regino Ramos Jr. Aquí en una respuesta razonada proveemos respuestas bíblicas a un mundo postmoderno. Gracias por estar conmigo en esta nueva edición. Continuamos discutiendo la pregunta, ¿existe Dios y por qué debería importarme? En la última sesión vimos algunos detalles que han utilizado los profesores en las escuelas públicas, universidades y diferentes locales como esos para cambiar y reformar el pensamiento de los alumnos. Inclusive la frase reformar pensamientos es frase dentro del lenguaje que ellos utilizan y que ellos utilizan para llevar a cabo el propósito que ellos tienen. Y la pregunta es, ¿qué es el propósito que ellos tienen? El propósito no es educar a los niños en materias, por ejemplo, en leer, en matemáticas, en historia, sino es convertir a los alumnos en personas que tomen parte en la política, que tomen parte en las cosas en la sociedad y que sea de un punto de vista marxista en lugar de un punto de vista judeo-cristiano. En la última sesión vimos cómo utilizan un plan de lección generativo, donde lo utilizan para generar palabras, para generar ideas que llevan a los alumnos a hacer preguntas. Porque ya cuando el alumno hace una pregunta, abre la puerta para que el profesor pueda responder a esa pregunta de cualquier punto de vista que él o ella tenga. Vimos cómo usaron en una lección para niños pequeños sílabas, la sílaba yo y la sílaba arado, la sílaba yo, irar, y las combinan, pero al combinarlas, hacer palabras como llorar o llorado, el profesor empieza a integrar en esas respuestas de los alumnos ideologías para que los alumnos hagan preguntas. Por ejemplo, cuando utilizan la palabra llover, el profesor puede decir algo como, mira, las nubes están lloviendo, agua está cayendo de las nubes como lágrimas de los ojos de alguien que está llorando. Las nubes están llorando. Y vimos esta manera de guiar a los alumnos a hacer preguntas en la última sesión. Ahora, en esta sesión vamos a continuar viendo algunas cosas que ellos utilizan para sexualizar a los alumnos. Vimos cómo ellos utilizan palabras cargadas de significado, al menos un significado que llevará a los estudiantes a criticar lo que saben y a cuestionar cómo viven aún las mismas tradiciones de sus padres. Palabras como esclavitud, trabajo infantil, género, fluidez de género, LGBTQ, o intimidación, disciplina doméstica, etcétera. Y todo esto lo utilizan para guiar a los alumnos que hagan preguntas. Y los profesores, desde luego, contestan estas preguntas de un punto de vista marxista. Ahora, quizás no marxista político, pero un marxismo cultural. Estas son palabras que tienen una alta probabilidad de proveer y provocar preguntas entre los alumnos y permite que los maestros puedan hacer comentarios. Por ejemplo, hay otra palabra que se utiliza mucho, que el profesor quizás puede estar haciendo una lección con esa misma palabra. Por ejemplo, está la palabra bullying. Bullying simplemente quiere decir intimidación. Ahora, el profesor puede usar esto para empezar una lección y empezar una plática con los niños, pero él puede utilizar esto y empezar una historia, por ejemplo, con un personaje que es gay, un personaje que es homosexual, lesbiana. Y al hacer eso, él puede continuar que el personaje está sintiendo intimidado por la forma en que se identifican, porque se identifican como lesbiana o como gay, quizás están sufriendo algo de intimidación de los demás que los rodean. El profesor puede continuar. Clase, vamos a tener una discusión. ¿Qué significa la intimidación? Ahora, pongan atención, el profesor ya sentó el terreno sobre el cual se va a llevar a cabo esta conversación. Esta conversación va a ser dirigida a alguien gay o lesbiana.
Entonces ya el alumno no puede hablar de una intimidación de una persona que no es gay, que no es lesbiana. Entonces, cuando él pregunta qué significa la intimidación, un alumno puede responder, es cuando alguien dice algo mal de una persona que es gay. Ahora el profesor quizás continúe cuáles son ejemplos de intimidación y los alumnos continúan en la conversación. ¿Cómo crees que se siente la persona que está siendo intimidada? Desde luego continúa otra vez la conversación contestando esa misma palabra. Ahora recuerden que estos quizás son alumnos de 8 o 9 años. Y al decir eso, un alumno de esa edad es muy sincero en lo que dice. Y él empieza a hablar de diferentes tipos de intimidación, quizás algo que él ha visto por ahí o presenciado en su propia vida. Pero noten que el profesor o la profesora ha guiado la conversación dentro de un círculo muy pequeño. En lugar de intimidación o bullying en general, está hablando de un tipo de bullying muy particular. Un tipo de bullying que viene a causa porque la persona que está practicando una vida alternativa está practicando una vida que es en contra de la tradición, en contra de lo que se considera normal. Es algo abnormal. Ahora el profesor está tratando de cambiar y reformar el pensamiento del alumno a que él piense que este tipo de estilo de vida es normal y está usando esto como su manera de implementar el cambio de reforma de pensamiento. Ahora el profesor quizás le pregunte a los alumnos, ¿no sientes lástima por el estudiante que está siendo intimidado? Y desde luego, una criatura va a decir que sí siente lástima. ¿No debería el estudiante tener un espacio seguro para ellos? Ahora noten cómo cambió la conversación. Ya no se trata de la intimidación, sino se trata de un espacio especial, un espacio seguro para ese alumno. Ahora, ¿qué es lo que significa un espacio seguro para ellos? Pues tiene varios significados. Puede significar literalmente un espacio, parte del salón, un salón dentro de la escuela, que es un espacio donde personas homosexuales pueden ir y ahí pueden estar libres de la intimidación porque todos son del mismo pensamiento. También puede ser que el profesor no está hablando de un sitio, sino de una manera de ser. Entonces, ¿cómo es que podemos crear un espacio seguro para estas personas? Pues podemos crearlo practicando la tolerancia. Y la tolerancia, según la han redefinido hoy en día, es aceptando cualquier cosa, cualquier tipo de estilo de vida, cualquier verdad, aunque haga contradicción con otras, como algo legítimo. Entonces ya el alumno has sufrido un cambio de mente. Si viene de una tradición judeocristiana, entonces ya el alumno está pensando de una manera muy diferente. ¿No debería el estudiante ser libre de elegir su género? Ahora noten cómo el profesor ha continuado. Ya no es solamente un espacio para esos alumnos, sino que ahora ya empezó a hablar acerca del género. ¿Por qué el género? Porque cuando uno tiene un género que es diferente a lo que es biológicamente, eso va a causar bullying, eso va a causar intimidación. ¿No te has sentido confundido en un momento u otro acerca de tu género? Puede continuar el profesor. Ahora note que ahora está hablando de estos detalles como certeza, la fluidez del género. Dé a la clase un ejemplo en el que se sintiera como si estuviera en el cuerpo equivocado. Entonces los alumnos empiezan a platicar acerca de eso. Ahora, aunque los alumnos quizás no entiendan lo que está aconteciendo, lo que está pasando es que el profesor está reformando el pensamiento de los alumnos a través de una palabra bullying o intimidación. Y poco a poco ha lidiado a los alumnos a este punto.
Puede continuar el profesor con una pregunta. ¿Crees que otros adultos como tus padres podrían estar molestados contigo si lo supieran? Si tus padres supieran que tú sientes que estás en un cuerpo equivocado, ¿cómo se sentirían tus padres? Ahora, noten qué tan sutil es esto, porque los jóvenes, quizás ellos ven a los superhéroes como Superman o el hombre araña, que tienen dos personajes. Tienen el personaje normal donde se visten como la gente común y luego tienen su personaje super, que es cuando se visten y salen y hacen sus detalles super. Y en el pensamiento de un joven niño, una jovencita niña, eso está circulando. Pero ahora los profesores han quizás añadido a eso el concepto del género. Ahora con esta pregunta que hizo el profesor, fíjense qué tan sutil es. ¿Crees que otros adultos, empieza con otros adultos y luego mete allí como tus padres podrían estar molestados? Ahora les está él diciendo o ella diciendo a los alumnos que los padres se van a molestar si ellos creen que están en un cuerpo equivocado. Y luego el profesor dice, este salón de clase y yo como maestro somos espacios seguros para que explores tu ser secreto que tienes en tu interior. Y ahora el profesor los ha encaminado a un mundo completamente diferente, a un mundo donde el joven o la jovencita están conectando con el género, están conectando con su propia sexualidad. Estos niños no tienen que ser enseñados esto a esta edad. Esto pertenece en el hogar, no pertenece en las escuelas públicas. Sin embargo, esto es lo que está aconteciendo a rasgos de los países, a través de todo el mundo, en maneras muy sutil, mucho más sutil del ejemplo que les acabo de dar. En ocasiones, ellos tardan mes o 2 meses para desarrollar este tipo de tema, este tipo de pensamiento, hasta el punto que el alumno está listo para aceptar lo que dice el profesor. Están sexualizando a nuestros hijos. Los impulsos sexuales y los sentimientos sexuales se encuentran entre las sensaciones más fuertes que sienten los niños. También son los más fáciles de aprovechar. Por eso hay un sinnúmero de leyes protegiendo a los niños. Es por eso que están colocando libros sexualmente explícitos en las bibliotecas de las escuelas. Porque van los niños y ven eso y les empiezan a abrir la mente y el pensamiento a cosas que no deben. Aún el Internet está sumamente lleno de todo este tipo de pornografía. Es por eso que están promoviendo clubes LGBTQ y en la escuela intermedia y en la escuela secundaria. Es por eso que están teniendo conversaciones con los niños de primaria sobre el género, el sexo y la sexualidad. Hollywood y el cine y las películas también se han utilizado para cambiar el pensamiento de género. En el cine y en la televisión, especialmente con la representación de las mujeres, de las niñas, en los últimos 20 años ha cambiado. Las están presentando con menos características femeninas. Al dar o quitar características femeninas y masculinas, causan confusión en los niños y las niñas. ¿Qué es una niña? ¿Qué es un niño? Y estas personajes que ven aquí en la pantalla, cada una de ellas se comporta como un hombre. Inclusive ellas no tienen personajes con que tienen alguna relación romántica o el intento de tener relación romántica.
Aún las expresiones del cuerpo físico han cambiado. Les han dado características más masculinas porque están intentando cambiar el pensamiento de los niños acerca del género, diciendo que el género en realidad es una construcción social y no biológica. Como hemos visto en esta edición, ellos están utilizando métodos nuevos para enseñar a los niños. Según ellos, estos métodos abren a los niños a diferentes posibilidades, desde luego, a posibilidades que están en contra del pensamiento tradicional. Los están guiando a lugares donde no deben de ir. Ahora, estas pláticas acerca del sexo, del género, pertenecen dentro del hogar, pertenecen dentro del sitio religioso primero, no allá en los lugares públicos, porque no hay respuestas que les van a dar allá. Póngase a pensar, inclusive el maestro, al terminar el día, la mayoría del tiempo no tiene que ver nada con el alumno. Ya lo puede desechar, que se vaya el alumno. El profesor ya ha hecho su trabajo, cualquier tipo de trabajo que ese sea. Y el niño va a casa con secretos que tiene que guardar de mamá y papá. Hay ocasiones donde los alumnos son más desplayados con los padres, en una relación diferente con los padres, y les dice a los padres: aprendimos A, B, C, D en la escuela, el profesor habló acerca del género, habló acerca de LGBTQ, etcétera, etcétera. Y también el profesor nos dijo que teníamos que guardar secretos de ustedes. Y cuando eso acontece, hay padres que se paran y van y hablan a la escuela, van y hablan con el profesor y le ponen un alto a este tipo de comportamiento. Pero muchos no lo hacen porque ni saben, porque los niños guardan silencio. Estamos definitivamente viviendo en tiempos muy diferentes. Ahora, la entrada para esta conversación es el sexo. Abren las mentes de los alumnos a cosas que no deben. Nos queda una edición más donde vamos a terminar, y durante esa edición quisiera compartir con ustedes cómo están utilizando esta técnica en matemáticas. Ahora, utilizo matemáticas porque esto se está usando ya a pleno aquí en los Estados Unidos y en Europa. Ya existen libros y ya tienen varios años de implementar esto, donde están utilizando esto, quizás no en la área de la sexualidad, pero en el área política, en el área de pensamientos y pensando acerca de Dios. Ahora, pueden notar cómo utilizando esta técnica cambia la mentalidad del alumno. Y a menudo va creciendo el alumno, llegando a los 10, 11, 12 años, donde empieza a capacitar un poquito más. De repente ella empieza a hacerse preguntas acerca de sus propias creencias. Y ya cuando escucha a mami y a papi decir cosas que contradicen lo que dijo el maestro, entonces ellos mismos dicen: ¿qué saben ellos? El maestro sabe más. Ellos son los estudiados y quizás los padres no tengan ese trasfondo. Y si lo tienen, de todos modos, va a haber eso que acontece. Vamos a ver eso en más detalle. Gracias por estar conmigo. Soy el doctor Regino Ramos Jr. de Una Respuesta Razonada.